Buenas tardes, Miss. Ahora hablaré sobre el plexo braquial y lumbosacro. El plexo braquial es una red compleja de nervios que se origina en la parte inferior del cuello y la parte superior del hombro. Se forma a partir de las raíces nerviosas de los nervios espinales cervicales C5 a C8 y del primer nervio espinal torácico T1. La vamos a dividir en 5. La primera división son ramas anteriores, raquillas de C5 a C8 y el T1. Aquí vamos a encontrar nervios como es el escapular dorsal, es un nervio formado en la C5, también el torácico largo, nervio formado en la C5, C6 y C7. También vamos a encontrar ramas escalénicas largo del cuello. En la segunda división vamos a encontrar los son troncos. La C5 y la C6 se van a unir y forman el tronco superior. La C7 va a estar sola y se forma el tronco medio. En la C8 y la T1 se unen y forman el tronco inferior. Aquí vamos a encontrar nervios en la parte superior, como lo es el supraescapular, que es un nervio formado de la C5 y la C6, y el subclavio, que es un nervio formado de la C5. La tercera división la vamos a dividir en anteriores y posteriores. Aquí nos vamos a encontrar lo que son ramas. En la cuarta división, los fascículos. Estas están divididas en tres: en lateral, posterior y medial. El lateral es anterior del tronco superior y medio. El posterior es posterior de todos los troncos. El medial es anterior del tronco inferior. La última y quinta división son las ramas terminales. Los principales nervios en estas dos divisiones vamos a encontrar el nervio pectoral mayor, en la C5 a la C7, el músculo cutáneo también de la C5 a la C7, la raíz externa del mediano, también formada de la C5 a la C7, el circunflejo axilar, también de la C5 y C6, el subescapular superior, medio, inferior, de la C5 a la C8, el nervio radial, formado de la C5 a la D1, la raíz interna del mediano, de la C8 y D1, el cubital, de la C7 y T1, el pectoral menor, de la C8 y T1, el cutáneo antebraquial medial, de la C8 a la T1, el cutáneo braquial medial, la T1. Ahora vamos a hablar de los principales nervios de este plexo. Vamos a ver el músculo cutáneo, inerva los músculos del comportamiento anterior del brazo, que es el bíceps-braquial, el braquial y el coracobraquial, y la piel de la parte lateral del antebrazo. El nervio axilar inerva el músculo deltoides y el redondo menial, y la piel sobre la parte inferior del deltoides. El nervio radial inerva los músculos del comportamiento posterior del brazo y del antebrazo, y la piel de la parte posterior del brazo, antebrazo y la mano. El nervio mediano inerva la mayoría de los músculos del comportamiento anterior del antebrazo, algunos músculos de la mano y la piel de la palma lateral de la mano y de los dedos. El nervio cubital inerva algunos músculos del comportamiento anterior del antebrazo, la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano y la piel de la parte medial de la mano y de los dedos. Este plexo proporciona sensibilidad a la piel del hombro, brazo y antebrazo y mano, y controla los músculos responsables de los movimientos del hombro, el codo, la muñeca y la mano. El plexo lumbar. El plexo lumbar es una red de nervios que se origina en la región lumbar de la columna vertebral, específicamente las raíces nerviosas de L1 a L4. Estos nervios se unen y forman un plexo que da lugar a varios nervios periféricos que inervan la piel y los músculos de la parte inferior del abdomen, la pelvis y las piernas. Ahora vamos a ver los nervios. El nervio iliopogástrico inerva la piel del área suprapúbica y la parte superior del glúteo. Es un nervio formado de la T12 a la L1. El nervio ilioinguinal inerva la piel de la región inguinal y la parte superior del muslo interno. Es un nervio formado de la L1. El nervio genitofemoral se divide en dos ramas, la genital y la femoral. La rama genital inerva el músculo cremaster y la piel de la región genital, mientras que la rama femoral inerva la piel sobre el triángulo femoral. Es un nervio formado de la L1 y la L2. El nervio cutáneo femoral lateral inerva la piel de la parte lateral del muslo. Es un nervio formado de L2 y L3. El nervio femoral inerva los músculos del comportamiento anterior del muslo y la piel, de la parte anterior y medial del muslo y la pierna. Es un nervio formado de L2, L3 y L4. El nervio obturador inerva los músculos del comportamiento medial del muslo y la piel,
también de la parte medial del muslo. El nervio formado de la L3 y L4. Y complementando al plexo lumbar, ahora vamos a hablar del plexo sacro. El plexo sacro es una red de nervios que se origina en la parte inferior de la columna vertebral, específicamente a partir de las raíces nerviosas L4 a S4. Este plexo se encuentra en la pelvis y proporciona inervación a la pelvis, los glúteos, la parte posterior del muslo, la pierna y el pie. En los nervios vamos a encontrar al glúteo superior, inerva los músculos del glúteo medio, menor y tensor de la fascia lata. Es un nervio formado al L4 a S1. El nervio glúteo inferior inerva al músculo glúteo mayor. Es un nervio formado de L5 a S2. El nervio del músculo piriforme es un nervio formado de la S1 y S2. El nervio perforante cutáneo es un nervio formado de la S2 y S3. El nervio del cuadrado femoral inerva el músculo cuadrado femoral. Es un nervio formado en L4 a S1. El nervio obturador interno inerva el músculo obturador interno. Es un nervio formado en la L5 a S2. El nervio femorocutáneo posterior es un nervio formado en la S1 a S3. El nervio ciático mayor es el nervio más grande del cuerpo. Se divide en dos ramas principales, el nervio tibial y el nervio peroneo común. El nervio ciático inerva los músculos de la parte posterior del muslo, la pierna y el pie. Este está formado en la L4 a S3. El nervio esplánicos pélvicos es un nervio formado de la S2 a S5. El nervio del elevador del ano y coxigeo es un nervio formado en la S3 y S4. El nervio del esfínter externo del ano es un nervio formado en la S4. El nervio pudendo inerva los músculos de la piel y perineo y los órganos genitales externos. Es un nervio formado en la S2 a S4. Este plexo va a proporcionar sensibilidad a la parte posterior del muslo, la pierna y el pie, así como a la región perineal y genital. Controlan los músculos que permiten movimiento como la extensión, flexión de la pierna y el pie, así como los movimientos de la cadera. Gracias.